Okay. So, entonces se eligió Morristown como ubicación para los cuarteles de invierno de esta temporada. Y entonces nos vamos a discutir, que diga, no vamos a discutir batallas en Nueva Jersey durante esta época, ya que no hubo ninguna en el condado de Morris. Ahora me gustaría comenzar nuestra presentación. Para comenzar, es importante darse cuenta de que hubo varias acciones y eventos que tuvieron lugar antes de la participación de Morristown en la guerra revolucionaria, ya que no todo el mundo estaba comprometido con la guerra. Uno podría ser patriota y tener pensamientos revolucionarios. Uno podría querer ser leal y mantenerse firme en la creencia de que los británicos estaban a cargo de las colonias y que todo estaba bajo el gobierno del rey. Pero también podría estar indeciso, lo que significa que que no eligieron un lado. Esta fue con muchos la opción más popular. Ahora, después de un tiempo, las patriotas de las 13 colonias, incluso los que vivieron en Nueva Jersey, estuvieron cansados de altos impuestos, impuestos sobre ellos por los británicos, sin ningún consentimiento o sin ninguna representación en el Parlamento británico, y que también estuvieron viviendo con leyes que no les beneficiaron. Toda esta tensión eventualmente llevó a actos como el motín del té de Boston, que fue una muestra de agresión. Entonces, el Congreso, que se formó sin el permiso del gobierno británico, llamó a las tropas de Nueva Jersey en 1775. Ahora, ¿por qué Morristown? ¿Por qué eligieron Morristown? Pues hay varias razones, pero vamos a hablar de estos 4. Es que estaba cerca de Nueva York. Las montañas que rodeaban el campamento ofrecían a Washington un punto de vista perfecto para vigilar al ejército británico, que tenía su sede al otro lado del río Hudson, en la ciudad de Nueva York. Nueva York está ubicado hace 25 millas de Morristown. Ahora, también el invierno. Durante el invierno, los dos lados pararon de pelear y formaron campamentos por al menos 6 meses. Esfuerzos británicos intentaron acamparse en Nueva York, mientras que las fuerzas americanas estuvieron en Morristown. En este campamento había más de 500 hombres quedándose en los bosques en el área de Morristown. Y también tenemos que darnos cuenta que había una molina de pólvora. Durante esta época, Morristown tuvo el único molino de pólvora en todo el norte de Nueva Jersey, y significando que esta área fue de gran importancia, que fue de gran importancia para el general George Washington. Los únicos otros molinas fueron 2 ubicados en el sur de la colonia. Hoy todavía podemos visitar a esa molina de pólvora que está ubicado en la parte de atrás de Acorn Hall, y ese es el Museo de la Sociedad Histórica del Condado de Morris, este museo. Ahora, la 4ª razón fue por los bosques. Durante ese tiempo en Morristown, el general George Washington no vino solo, sino vino con todas sus tropas. En esa época, él estaba a cargo de más de 500 hombres. Ellos mayormente vivieron en cabañas en Fort Nonsense y sus alrededores, y se dispersó desde el valle de Loantaca hasta Mendham.
Los soldados tuvieron que construir sus propias cabañas a mano, mientras que el general y los comandantes se quedaron, al menos la primera vez, se quedaron en Morristown en 1777 en la taberna de Arnold, ubicado en el Green, un parque en Morristown que todavía existe hoy. Para la próxima página. La taberna de Arnold, que pueden ver aquí, este dibujo es de la taberna de Arnold, sirvió como la sede de invierno de George Washington desde el 5 de enero de 1777 hasta el 7 de mayo de 1777. Fue aquí donde Alexander Hamilton se unió oficialmente al personal de Washington como ayudante de campo. Durante este tiempo, el ejército de Washington estaba ubicado en Fort Nonsense. El propietario de la taberna, Jacob Arnold, sirvió en la Guerra de la Independencia como capitán de su propia tropa de caballería ligera en la milicia del condado de Morris y también como pagador. Más tarde se desempeñó como alguacil del condado de Morristown. Cuando el general Washington tomó su cuartel general en la taberna de Jacob Arnold durante el campamento del invierno de 1777, el Green se convirtió en un centro de actividades militares. Varios edificios a su alrededor se utilizaron como cuartel general de oficiales, hospitales, pues hospitales del ejército y un almacén militar. A fines de noviembre de 1779, el general George Washington decidió que el ejército continental iba a regresar a un lugar familiar para el campamento de invierno y eligió Morristown, Nueva Jersey, donde habían pasado el invierno de 1777. Después de sus victorias históricas en Trenton y Princeton, y esa es la razón que lo escogió. Durante este tiempo, el general trajo a casi 5,000 soldados y se establecieron en el bosque de Jockey Hollow de nuevo, y ese terreno pertenecía a la familia Wick, a quien soportaron a los revolucionarios durante este tiempo aquí en Morristown. El general y sus 5 ayudantes de campo eligieron quedarse en la mansión de la familia Ford, que fue construido en el año 1774. Ahora, también tenemos que pensar en lo que estaba pasando durante este tiempo. Cuando Washington llegó a la casa de la familia Ford, es importante reconocer que Jacob Ford Jr. Él anteriormente fue el dueño de esta casa y él también fue el dueño de la molina de pólvora que está ubicado atrás de Cornhall ahora. Pero él murió hace unos años atrás de este tiempo y en el año 1779 la persona que le recibió al general Washington y sus hombres fueron la familia Ford, que fue la viuda Theodosia Ford, y sus hijos, que fueron Timothy, Elizabeth y Jacob Ford Jr., que diga Jacob Ford el segundo. Y mientras que están ahí, mientras que estuvieron ahí en la mansión, también es importante reconocer que ellos pudieron usar todas partes de la casa. No solamente se quedaron en un cuarto. La familia Ford solo tuvo el uso de 2 cuartos y eso fue un cuarto en la parte de atrás de la casa y también fue otro cuarto que anteriormente fue la sala de cenar. El general Washington tuvo el uso de todo el resto de la casa y él podía invitar cualquier cantidad de gente que él quería para que esté ahí en la casa. Y las personas que él invitó fueron sus 5 ayudantes de campo, incluso Alexander Hamilton durante este tiempo, y también
sus sirvientes, habían casi 15 sirvientes que vinieron con Washington, que estaban viviendo en la casa y en otros edificios alrededor. Y también, mientras que estuvieron ahí, habían 3 visitas importantes. Uno fue su esposa del general Washington, que fue Martha Washington, y también tenemos que reconocer que había el marqués de Lafayette, él vino a visitar, y que había un representante de España que también llegó a estar un tiempo con la familia Ford y con General Washington. Y él se llamaba Don Juan de Miralles. Ahora, es importante también reconocer que mientras que Don Miralles estaba aquí en la casa, él, él murió mientras que estaba ahí visitando al general Washington. Y eso significa que general tuvo que hacer diferentes cosas para guardar la cara. Y también él tuvo que tener todo un funeral especialmente para la representación, para el don Juan de Miralles. Ahora, tenemos diferentes cosas escritas diciendo que durante este funeral había, que el don Juan de Miralles estaba vestido en sus trajes más bonitos y elegantes, con sus joyas y sus cadenas de oro. Y él se enteró, al menos por un tiempo, en la iglesia presbiteriana de Morristown, pero mudaron su cuerpo y ahora es interesante saber que ahora de verdad no se sabe dónde está el cuerpo de don Juan de Miralles. Él podría estar en España o podría estar en Cuba, donde estaba viviendo su esposa, pero de verdad no se sabe. Ahora, los otros cuartos que estuvieron ahí fueron un centro para que se organizan el general Washington y a todos sus ayudantes. Habieron un cuarto especialmente para el general, para dormir, que él tuvo solo. Los 5 ayudantes de campo tuvieron que compartir 2 cuartos, pero si había una visita ellos tenían que compartir un cuarto y ellos se quedaron en camas que tenían que traerse, que podían construir a mano. Y esos pesaron un montón y tuvieron que traerlo en sitio y ellos lo llevaron a las casas para dormir allí también. Había una cocina grande en la casa de la familia Ford, porque fue una casa más o menos nuevo. Y mayormente se piensa que tener una cocina grande es algo que es bien simple, pero tenemos que darnos cuenta que no es tan simple compartir una cocina si tienes 15 sirvientes que vienen con el general Washington, pero si también tienes sirvientes que viven con la familia Ford. Ahora no se sabe cuántos sirvientes habían de la familia Ford durante este tiempo, pero sí se sabe que no se cayeron bien. Y la razón que sabemos esto es porque el general Washington tuvo que construir otra cocina en otra parte del área de la casa para que sus ayudantes y sus sirvientes de él estuvieran ahí, porque no había espacio y no se cayeron bien, porque en esta época tenemos que reconocer que no solamente se cocinaba ahí en la cocina, pero también si tenías que, si tuviste cosas hechas de plata, tuviste que limpiarlos, si tenías que servir la comida, tenías que servir la comida ahí, si tenías que hervir agua, tuviste que hacerlo ahí. Y nadie quería salir hacia afuera si no tuvieron que hacerlo, porque esto fue uno de los inviernos más fríos de la historia de los Estados Unidos. Tienes que saber que durante esta época había casi 2 pies de nieve por alrededor de Morristown por todo el invierno y que hasta se frizó el río Hudson y todo Morristown alrededor y Nueva York también se frizó casi completamente el río Hudson. Hasta hay
han escrito varias personas que habían personas del ejército británico que estaban montando caballos y ellos montaron caballos sobre el río mismo para ir de un lado al otro. Y también que hay una historia que los británicos también jalaron a un cañón que pesaba 3 toneladas y que lo jalaron al otro lado del río sin que el hielo se rompa. Eso nos hace notar qué tanto frío estaba haciendo durante esta época, pero también nos hace pensar en lo que estaba pasando con los hombres que estaban viviendo en Jockey Hollow. Durante esta época, los hombres de Jockey Hollow también estuvieron frizándose y estaban viviendo en cabañas hechas de madera que ellos se hicieron ellos mismos, pero esta vez fue diferente, ya que sabemos que este fue un invierno bien frío, pero ellos ya eran veteranos. Ellos sobrevivieron mayormente a las condiciones que ellos ya reconocieron de Valley Forge. Ellos ya sabieron cómo construir sus cabañas para poner insulación, sabían cómo construir sus cabañas para que agua no se derrite y se forma debajo del piso para que no traiga malos gérmenes, pero ya que no sabían de gérmenes, pero no querían malos olores, porque eso es lo que les importaron a la gente. Durante esta época, la gente pensaba que los malos olores fue lo que te hizo enfermo, no los gérmenes, pero ya que no querían agua mala que estaría adentro de sus cabañas. Y con todos estos diferentes trucos de insulación, de saber dónde construir sus cabañas, ellos sobrevivieron el invierno y ellos podían moverse a otro lado después de que el tiempo de estar ahí durante este campamento de invierno ya pasó. Ahora, cuando ya se estaba terminando el invierno, el general Washington recibió una carta de alguien de Connecticut Farms, Nueva Jersey. Hoy en día, Connecticut Farms, Nueva Jersey, es Union, Nueva Jersey. Y la carta más o menos dijo que el ejército británico estaba causando problemas y que necesitaban ayuda del general Washington y sus tropas. Entonces el general sacó a sus tropas de Morristown y tenemos que reconocer también que en esta época no es tan fácil movilizarte a Morristown, porque durante esta época no teníamos pistas, no tenemos carros y había 2 pies de nieve por todo alrededor de Morristown y todos los towns alrededor. Entonces, poquito a poquito y un poco de tiempo después, ellos llegaron a Connecticut Farms, pero mientras que ellos estaban movilizándose, el ejército británico quemó casi todos los edificios de Connecticut Farms y tenían que tener una batalla de Connecticut Farms. Y quemaron casi todos los edificios, sí, menos uno, y todavía pueden ir a visitar a ese edificio. Y ya Theodosia Ford podía usar su propia casa de nuevo. Y mientras que eso pasó, Washington ya se fue y la familia Ford, mientras que ellos se quedaron en su casa, los hijos, ellos se convirtieron en mayormente abogados y jueces que todavía sirvieron a Morristown después de este tiempo. General Washington, como ya les dije, sirvió en la batalla de Connecticut Farms y fue hasta Union para movilizar sus tropas, y ya en esa época ya se fue de Morristown. Y ahí más o menos termina la historia de Morristown durante de esta época. Si ustedes pueden reconocer que Morristown fue un sitio bien importante para la guerra,
y para los encampamentos, porque estaba ubicado cerca de Morristown. Ellos podían vigilar y ellos podían ir directamente a donde estaban causando los problemas a los británicos, porque estaban tan cerca a no solamente Nueva York, pero también Filadelfia, y fue bien fácil movilizarse cuando no estaba nevando, como en la segunda temporada de su encampamento aquí en Morristown. Entonces, con eso vamos a terminar la presentación y quiero saber, ¿hay alguien que tenga una pregunta de algo que tiene que ver con Morristown durante la Revolución? ¿No? Ok. Entonces, con eso vamos a terminar esta, esta presentación. Si hay alguien que tenga preguntas después de esto, pueden mandar un email a la Sociedad Histórica del Condado de Morris. Todavía también se puede ir a visitar la mansión de la familia Ford, en que ahora ese edificio es el museo, pues parte de un museo que que diga, es un parque nacional, discúlpame. Es un parque nacional, Jockey Hollow, y la mansión de la familia Ford se llama Washington's Headquarters. Fue uno de los Washington's Headquarters y que está ubicado aquí en Morristown. Pueden ir a visitar a eso, pueden ir a visitar a la molina de pólvora aquí atrás de Acorn Hall, y también pueden visitar a Acorn Hall también para aprender más de la historia de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y ojalá que ustedes tengan un buen día. Gracias.